Es una acción que puede poner en peligro la continuidad del proceso, Lee, y habíamos mencionado que una puede ser el peligro de fuga y la otra la obstaculización de la verdad. Y te está gustando la palabra. Vale. En este caso tenemos la obstaculización a la averiguación de la verdad como peligros procesales. Esto es importante, yo les decía el día anterior que ustedes como profesionales pues tienen que tener en cuenta cómo en su momento, digamos, desvanecer esos peligros procesales. La ley nos establece que en su momento se puede demostrar el arraigo de la persona, ¿verdad? Por medio de documentos. Aquí la ley nos establece en el artículo 262 del Código Procesal Penal, en su momento el arraigo en el país, determinado por el domicilio, la residencia habitual, asiento de la familia, de sus negocios, de trabajo y facilidades para abandonar definitivamente el país y permanecer oculto. Tenemos en su momento, digamos, esos peligros procesales de poder desvanecer independientemente de qué postura ustedes puedan estar. Y cuando se desvanecen esos dos peligros procesales, pues se pueden aplicar lo relacionado en el artículo 264 del Código Procesal Penal. La ley establece siempre que el peligro de fuga o de obstaculización a la averiguación de la verdad pueda ser razonablemente evitado por aplicación de otra medida menos grave para el imputado, el juez o el tribunal competente de oficio podrá imponerle alguna o varias de las medidas siguientes, ¿verdad? Entonces, acá dentro del artículo 264 nos establece las medidas sustitutivas, que así le van a denominar, o sea, si se denomina. Y si ustedes, por favor, pueden tomar nota por ahí, las medidas sustitutivas, en qué consisten, ¿verdad? En este caso son las que sustituyen la prisión preventiva por una menos grave. Toda vez que nosotros el día anterior vimos que en su momento la libertad no debe restringirse, sino en los límites absolutamente indispensables para asegurar la presencia del imputado en el proceso. En ese sentido, nosotros tenemos que saber, ¿verdad? En su momento, cuáles son esas medidas que pueden darse. Lo que estamos viendo ahorita, el tema de la prisión preventiva o el tema de las medidas sustitutivas, ahí se recuerdan, por favor, que no se les va a olvidar que estos son posteriores a la primera declaración del sindicato. Y algo importante, dentro de las medidas sustitutivas tenemos el arresto domiciliario, la obligación de someterse al cuidado o vigilancia de una persona o institución determinada, la obligación de presentarse periódicamente al tribunal o autoridad que se le designe. Asimismo, tenemos la prohibición de salir del país sin autorización, la contribución a concurrir, la prohibición a concurrir a determinadas reuniones o de visitar ciertos lugares, la prohibición de comunicarse con determinadas personas y también la prestación de la caución económica adecuada por el propio imputado o por otra persona mediante el depósito de dinero y valores, constitución de prenda, hipoteca, embargo o entrega de bienes o la fianza de una o más personas idóneas. Entonces, nosotros aquí vemos las medidas sustitutivas. Ahí se recuerdan ustedes que les decía, ya en la práctica o en nuestra realidad, mucha gente dice, le pusieron una fianza, ¿verdad? Pero nosotros sabemos que es caución económica que se deriva de la aplicación de una medida sustitutiva en sustitución, en este caso, de una prisión preventiva. Si no hay ninguna duda respecto a las medidas de coerción, pasamos al numeral 6, por favor, del artículo 82. Que alguien le dé lectura al numeral 6. El fiscal y el defensor se pronunciarán sobre el plazo razonable para la investigación. El juez deberá fijar día para la presentación del acto conclusivo y día y hora para la audiencia intermedia, la cual deberá llevarse a cabo en un plazo no menor de 10 días, ni mayor de 15 días a partir de la fecha fijada para el acto conclusivo. Una vez presentado el acto conclusivo, se entregará copia del mismo a las partes que soliciten y se dejará a disposición del juez las actuaciones y medios de investigación para que pueda examinarlos hasta la fecha fijada para la audiencia. Muchas gracias. Bueno, entonces, acá ustedes recuerdan que dentro de las fases del proceso son 5. La primera tenemos la fase, en este caso, preparatoria. Cuando nosotros vemos la primera declaración, pues se inicia con la fase, en su momento, ¿verdad? Preparatoria. De esta fase preparatoria existe también un intermedio, digamos, o un lapso de tiempo para llevar a cabo la investigación. Y si ustedes se dan cuenta, desde la primera declaración, en el numeral 6,
ya se establece, el fiscal y el defensor se pronuncian sobre el plazo razonable para la investigación. Ustedes este plazo, en su momento van a poder ver que va a variar en cada, digamos, en cada primera declaración o en cada proceso o en cada hecho, varía el plazo para llevar a cabo la investigación, toda vez que va a depender mucho de la forma o la circunstancia en que el sindicado haya quedado, digamos, en libertad o en prisión preventiva. Entonces, dependiendo de esto, los fiscales en su momento van a venir y van a poder, digamos, pedir, porque si se dan cuenta, el primero es el fiscal el que habla. Cuando el fiscal, digamos, solicita el plazo razonable para la investigación, ellos pueden pedir, por ejemplo, 1 mes, 2 meses. Ellos, por lo común, van de 3 meses hacia arriba, ¿verdad? Esa es la petición que hacen. Ellos pueden pedir de 3 a 6 meses. El abogado defensor en su momento también se va a pronunciar sobre ese plazo razonable para poder pedir, digamos, en su momento, el plazo razonable. Podemos hablar de unos, podemos hablar de unos 3 meses, 2 meses, dependiendo de lo que el Ministerio Público vaya a solicitar. Nosotros podemos, digamos, pedir en su momento también un plazo razonable, ¿verdad? Porque el Ministerio Público, pues, dependiendo, les digo cómo fueron los hechos, dependiendo de la magnitud, porque puede pasar o puede ampliar ese plazo, dependiendo, ¿verdad? Cómo se ve la investigación. Entonces, acá primero vemos que en este numeral tenemos primero la fijación del plazo, ¿verdad? Cuando fijamos el plazo razonable, en la ley ustedes van a encontrar o no van a encontrar un plazo específico como tal, sino por eso la ley establece plazo razonable. Hay parámetros establecidos en la ley, pero acá nos establece y nos basamos a lo mismo, un plazo razonable. Luego, el juez deberá fijar para la presentación del acto conclusivo. Recordarán ustedes que habíamos, o en su momento había preguntado a un compañero respecto a que si, digamos, en el tema de los actos conclusivos, cuando nosotros hablamos de la presentación del acto conclusivo, es un escrito que el Ministerio Público presenta como, digamos, como forma de finalización de la etapa de investigación. Ellos van a concluir, es decir, van a presentar un acto conclusivo. Por lo común, digamos, como regla general, ¿verdad? Aquí hablemos de una regla general. En la mayoría de casos, ¿verdad? No en todos, sino en la mayoría de casos, el Ministerio Público, por lo común, va a presentar una acusación. ¿Qué es la acusación? ¿Verdad? En este caso, nosotros sabemos que la acusación va a ser el documento o el acto conclusivo que el Ministerio Público presenta en contra de una persona. En este caso, con la petición de aperturar a juicio, en su momento es el fin de la acusación. ¿Y qué va a tener la acusación? Pues va a tener ciertos requisitos que la ley establece para poder primero identificar a una persona, la relación clara, precisa y circunstanciada de los hechos. En su momento se le atribuyen a la persona su calificación, fundamentos legales, ¿verdad? En su momento, y también la calificación jurídica del hecho punible a una persona. Y va a ir individualizado cada individuo que ha cometido, forma de participación, el grado de ejecución y las circunstancias agravantes o atenuantes, si son aplicables. Entonces, esto es importante que ustedes vean, que dentro de la primera declaración prácticamente nos marca casi 2 fases, o sea, 2 fases del proceso penal, ¿verdad? Entonces, acá el juez va a fijar día y hora para la presentación del acto conclusivo y va a señalar de una vez día y hora para la audiencia de etapa intermedia. Esto la misma ley establece que la cual deberá llevarse a cabo en un plazo no menor a 10 días ni mayor a 15 días a partir de la fecha fijada para el acto conclusivo. En ese sentido, la ley también establece que una vez presentado ese acto conclusivo, se entregará copia del mismo a las partes que lo soliciten y se dejarán a disposición del juez las actuaciones y medios de investigación para que puedan examinarlos hasta la fecha fijada para la audiencia. Eso significa, pues, por ejemplo, hoy se llevó a cabo una primera declaración. Si el plazo de investigación es de 3 meses, el juez va a señalar día y hora primero. Acá lo que tengo que tener claro, o tienen que tener claro ustedes, es que señala día y hora para la presentación del acto conclusivo. Supongamos que haya sido, le vamos a reducir el tiempo, ¿verdad? Supongamos que dejaron
como plazo 2 meses de investigación. Hoy estamos a 7 de febrero. Entonces, aquí si vemos otras fechas, vamos a hablar que al 6 de marzo sería un mes, al 6 de abril, digamos, estamos hablando de 2 meses. 2 meses de investigación podrían señalar entonces, por ejemplo, si vemos días hábiles, el 5 de abril para la presentación del acto conclusivo. Después del 5 de abril, esa audiencia de etapa intermedia tiene que ser señalada en un plazo no menor a 10 días ni mayor a 15. Eso significa que si lo señalan para el 5 de abril, en este caso, digamos, la audiencia la presentación del acto conclusivo, nosotros podemos ver que se tiene que desarrollar la audiencia más tardar entre el 15 al 19 de abril, ¿verdad? Y de esa manera llevar a cabo la audiencia de etapa intermedia. ¿Por qué se da este plazo? Porque cada una de las partes, en este caso el Ministerio Público, pues ya ha llevado a cabo la investigación. Y si alguien es abogado defensor, le dan, en este caso, ¿verdad? Le dan su copia para que pueda ver, analizar cada uno de los aspectos del acto conclusivo. Si es una acusación, pues poder ver realmente si llena con todos los requisitos de forma y de fondo muchas veces para llevar a cabo, digamos, la audiencia de etapa intermedia. De esa forma es como en su momento, digamos, ya el juez resuelve por definitiva la primera declaración, señala día y hora para la presentación del acto conclusivo y día y hora para llevar a cabo la audiencia de etapa intermedia. ¿Alguna duda con esto, compañeros? Todo claro. Todo claro. Bueno, ahora vienen las preguntas, ¿verdad? Ahí recuerdo que el día anterior alguien hablaba ahí qué pasaba si revisaban las medidas de coerción o si van a pedir la reforma al autoprocesamiento, ¿verdad? Entonces, acá es importante que cada uno de ustedes sepa qué hacer. O sea, si a ustedes le llaman, por ejemplo, les voy a llamar yo, hagan de caso que yo soy un cliente de ustedes, y voy a llamar a cada uno, digamos, hagan de caso que se está llamando a uno de forma individual, ¿verdad? Yo les voy a hacer estas preguntas y ustedes me van a responder con fundamento legal, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, yo les llamo, mire, licenciado, fíjese que a mi hermano lo detuvieron hace 15 días y le busqué un abogado y el abogado en su momento me dice que él no puede salir y lo dejaron detenido, ¿verdad? Lo dejaron preso. La gente no lo ha sido detenido, lo dejaron preso él está ya en el preventivo de Chimaltenango, entonces yo necesitaba ver que si usted me puede apoyar con el caso de él y ver qué podemos hacer para sacar. Entonces yo les pregunto, ¿lo pueden sacar ustedes porque está preso? Pregunta abierta, por favor, compañeros. ¿Alguien me puede responder? Perdone, ¿cómo fue la pregunta? Disculpe. Hagamos de caso, en este caso yo les llamo a ustedes, ¿verdad? Y les voy a decir, mire, licenciado, fíjese que hace 15 días detuvieron a mi hermano y mi hermano está preso. Yo quisiera ver si usted me puede apoyar para sacarlo de la cárcel, va a decir la gente, ¿verdad? Licenciado, primero tendríamos que ver por qué tipo de delito fue que lo aprendieron para poder... Bueno, explíqueme usted ahorita, digamos, que si yo le voy a pedir a usted que me lo saque, yo le voy a hablar en términos, digamos, como habla cualquier persona, ¿va? Yo necesito que usted saque de la cárcel a mi hermano. Nick, pero está solamente detenido apenas en la carceleta porque lo acaban de detener o realmente ya está en el preventivo. Hace 15 días lo mandaron al preventivo. Entonces ya fue escuchado en su primera audiencia, me imagino yo. Yo le preguntaría por qué motivo fue detenido. ¿Cuál fue su delito con lo que le están acusando? Para seguir indagando, investigando qué
¿cómo podemos actuar? Fíjese que lo detuvieron porque él iba manejando en estado de ebriedad y pasó atropellando a una persona y se murió. Responsabilidad de conductores. No me acuerdo qué artículo es ahorita. ¿Será responsabilidad si mató a una persona? Homicidio culposo. Ajá, ya encuadra en otro. Bueno. ¿Alguien más, compañeros? Si quedó clara la primera declaración, ahorita vienen las preguntas, las dudas, ¿verdad? Sí, Lick. Ahí tal vez no teniendo el fundamento, pero poniendo un poco de análisis, quizás cabría hacer el análisis de los plazos también para ver tal vez alguna aclaración o una verificación, rectificación, perdón, para ver si aún se puede hacer algo con la orden que haya dado el juez para que él esté en el preventivo. Bueno, ¿alguien más, compañeros? Licenciado, ¿qué tal? Buenas noches. Yo lo que pienso es que si hace 15 días ha estado aprehendido o detenido, seguramente ya pasó por su primera audiencia y ya le dieron un auto de procesamiento. Entonces, si yo quiero defender a esta persona, tendría que presentar un memorial, no recuerdo qué se presenta, para poder representar a esta persona y ver por qué delito fue procesado y ver si nosotros podemos modificar este auto como tal. Bueno, sí se puede. Sí, no sé si se podría hacer por ejemplo, me imagino que fue su primera audiencia y está ahorita detenido esperando su segunda audiencia. Para poder solicitar, tal vez se puede solicitar un criterio de oportunidad que está regulado en el artículo 25 del Código Procesal Penal, ya que pues suponiendo que fue su primera falta. Pero ¿quién pide el criterio de oportunidad? Ahí el artículo 25 del Código Procesal Penal establece ahí como digamos, un sustitutivo penal, y quien solicita ese criterio de oportunidad no va a ser uno como abogado. No, correcto. Solicita al Ministerio Público, pero el Ministerio Público de oficio es muy difícil que lo haga, ¿verdad? Cierto, Lick. Bueno, ¿alguien más, compañeros? Porque ahí proceden dos cosas, ¿verdad? Por eso les digo, hay que tener, digamos, en cuenta la función de ustedes conforme el trabajo, el ejercicio en materia penal. A esto nos toca, ¿verdad? Nos toca porque a veces nosotros nos aprendemos, ya sea estudiando de memoria, digamos, los esquemas de un proceso de primera declaración, por ejemplo, una audiencia de primera declaración, o el proceso penal o todas las fases, ¿verdad? A través de un esquema. Sin embargo, el poder comprender, digamos, la ley, el poder interpretar la norma, cuando ustedes tengan ya a bien, digamos, el poder ejercer indistintamente, como abogados defensores, como ministerio público, como jueces, tienen que tener el conocimiento, ¿verdad? Porque el conocimiento, pues al final es poder el argumentar, el poder sustentar con las palabras y el tecnicismo legal. Yo les hablé como cualquier persona, porque a veces les van a llamar a ustedes personas que les decía no tienen el conocimiento legal, no les van a hablar con un tecnicismo, sino les van a decir en las palabras como ellos consideran, ¿verdad? Mi papá lo llevaron preso porque lo están acusando de que abusó de una señorita, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, yo lo que quiero es que usted saque a mi papá, que no esté preso. Así la gente le habla a uno, ¿verdad? Entonces, ya uno tiene que saber. Entonces, esto es importante que ustedes lo tengan en cuenta y lo noten. Primero, si ya se llevó a cabo la primera, en este caso la primera declaración, ustedes saben que ahí, ¿cuál fue el primer auto que se emitió en la primera declaración? El auto de procesamiento. El auto de procesamiento. Ahora, pregunto, ¿ese auto de procesamiento se puede revocar o reformar?
Usted nos explicaba que sí, licenciado, pero realmente el artículo, el fundamento como tal, no sé dónde está. ¿No? Bueno, ¿alguien más, compañeros? Si no hay fundamento legal, vamos a ir al artículo, por favor, 320. Que alguien dé lectura al artículo 320 del Código Procesal Penal. Artículo 320, auto de procesamiento. Inmediatamente de dictado el auto de prisión o una medida sustitutiva, el juez que controla la investigación emitirá auto de procesamiento contra la persona a que se refiere. Solo podrá dictarse auto de procesamiento después de que sea indagada la persona contra quien se imita. Podrá ser reformable de oficio o a instancia de parte solamente en la fase preparatoria, antes de la acusación, garantizando el derecho de audiencia. Bueno, entonces, por eso les digo, aquí es importante que nosotros como profesionales tengamos en cuenta cada fase, ¿verdad? Cada fase del proceso. Y lo que yo les decía a un inicio, si se dan cuenta, nuestro Código Procesal Penal no está en un orden, porque si se dan cuenta del artículo 82, nos remite al artículo en su momento 320 para el tema de la emisión del auto de procesamiento. Cuando se emite un auto de procesamiento, si ustedes se dan cuenta, es diferente la redacción a lo que establece, digamos, en este caso, el artículo 320 conforme al 82, porque en el orden que está no se parece a lo que nos establece el numeral, en este caso, 4 del artículo 82. Y nosotros, cada vez que nosotros vamos a hacer algo, ¿verdad? Tenemos que ver siempre garantizando el derecho de audiencia. ¿Cómo se garantiza el derecho de audiencia dentro del proceso penal? ¿Cómo solicitamos la audiencia, compañeros? Licenciado, ¿sería con el derecho de defensa? No. ¿Cómo solicitamos la audiencia? ¿Se recuerdan ustedes que ya vimos, y ustedes saben muy bien, que en el caso del proceso penal hay un principio fundamental, que es el principio de oralidad? ¿Cómo hacemos valer el principio de oralidad, o dónde está sustentado, dónde está fundamentado en el Código Procesal Penal? Bien. Si no hay respuestas, vamos por favor al artículo 109 del Código Procesal Penal. ¿Cómo nosotros vamos a pedir o solicitar, en este caso, una audiencia? Por favor, artículo 109 del Código Procesal Penal. ¿Alguien que lee lectura, por favor? Artículo 109, peticiones. El Ministerio Público, al igual que los demás sujetos procesales, harán todos los requerimientos en audiencia oral, unilateral o bilateral, según sea el caso, debiendo ser claros y concisos, demostrando y argumentando su pretensión. El requerimiento de audiencia se podrá hacer de la forma más expedita, utilizando para el efecto el teléfono, fax, correo electrónico, cualquier otro medio que lo facilite. El juez o tribunal certificará lo conducente a donde corresponda cuando el fiscal, en forma injustificada, no asista a las audiencias. Bueno, entonces ya estamos claros, ¿verdad? En este caso ya vemos nosotros cómo vamos a pedir una audiencia. La vamos a pedir de forma que la ley establece. Por lo común puede ser oral.
ustedes ya en la práctica se apersonan al juzgado correspondiente con el oficial de audiencias a poder solicitar o hacer su requerimiento de qué es lo que ustedes van a pedir. Porque hay que tener claro qué ustedes van a pedir en el momento oportuno, ¿verdad? Entonces, si a una persona ya la ligaron a proceso penal, ya llevó a cabo su primera declaración, el mismo día, ¿verdad? Es decir, el mismo día, porque a veces las audiencias pues no son inmediatas, ¿verdad? Sino hay una agenda que se debe llevar a cabo. Entonces, si a una persona lo dejaron, digamos, hoy ligada a proceso penal, le emitieron el auto de procesamiento y además le dieron prisión preventiva, entonces ahí se dieron dos situaciones, que en su momento ya está ligado. Entonces, ¿qué puedo hacer yo si dejaron ligado a proceso penal? Uno analiza las actuaciones, como dijo el compañero en su momento, ¿verdad? Yo considero que es de tal delito, pero no tengo ahorita, digamos, el fundamento, por ejemplo. Entonces, ¿qué va a pasar ahí o qué puedo hacer? En su momento voy a pedir las actuaciones y, digamos, yo voy a cambiar de abogado, ya no va a ser el abogado que estaba, sino que en este caso va a ser un nuevo abogado, son ustedes que van a tomar el caso, ya llevaron la primera declaración, a la persona dejaron en prisión preventiva, entonces lo primero que van a hacer ustedes es analizar el expediente, ver si en este caso la conducta fue encuadrada dentro de un tipo penal correcto. Si ustedes consideran que no fue encuadrada dentro del delito correspondiente o el delito que lo dejaron ligado a proceso penal, entonces ustedes pueden pedir con fundamento en el artículo que ya leyó la compañera, en este caso el artículo 109 del Código Procesal Penal. Ese es mi fundamento para pedir mi audiencia unilateral. Voy al juzgado, me apersono o hago la sustitución de abogado en su momento, voy a pedir una audiencia de reforma al auto de procesamiento. Esto es importante que ustedes lo vean para que no se confundan, porque ya después vamos a ver la revisión de medida de coerción, que es diferente. Entonces, ¿qué voy a pedir? Reforma al autoprocesamiento. Aquí es importante algo. Hay jueces que en su momento, digamos, si ustedes no piden la reforma al autoprocesamiento y la revisión de la medida de coerción, a veces no quieren darla. Sin embargo, a criterio de su servidor, les voy a indicar. Si yo busco una reforma al autoprocesamiento y el juez la declara con lugar, es decir, que le cambia el delito, y uno lo que tiene que tener en cuenta, lo que yo les dije en su momento en la clase anterior, es que tiene que tener en cuenta siempre el artículo 264 del Código Procesal Penal. ¿Por qué? Porque ahí están señalados aquellos delitos en su momento que no gozan de una medida sustitutiva. Pero si yo busco, en este caso, la reforma al autoprocesamiento y el juez me la da con lugar, y aparte de eso, no, digamos, no existe con el nuevo, en este caso, digamos, el nuevo delito por el cual lo van a dejar ligado al proceso, porque se reforma el auto por el delito. Si yo veo que ese delito por el cual accedieron a la reforma no está contenida dentro de las prohibiciones del artículo 264, esto significa entonces que se puede acreditar el arraigo, desvanecer los peligros de obstaculización y, por ende, el otorgamiento de medidas sustitutivas. Es decir, ustedes como abogados en su momento también tienen que saber la ley, ¿verdad? Cuando las personas les pregunten a ustedes o les van a requerir los servicios profesionales, tienen que saber de ustedes en su momento qué van a hacer, ¿verdad? No van a decir, mire, está preso, pues sigue preso, ¿verdad? No puede salir. Entonces, ustedes tienen que ver cómo están las circunstancias, digamos, en este caso o en este caso los medios de investigación o ¿recuerdan ustedes cómo se llamaba en la primera declaración? ¿Qué es lo que presenta el Ministerio Público cuando pide ligar a proceso a una persona? Medios de convicción. Elementos de convicción, muy bien. Entonces vemos elementos de convicción, entonces vemos conforme a eso y ahí pedimos la reforma, ¿verdad? Entonces, ¿estamos claros con la reforma, compañeros? ¿Hay alguna duda con la reforma? ¿Les quedó claro o no? Sí, usted manifestó que la reforma al auto de procesamiento debe darse antes de que se emita la sentencia. Entonces, prácticamente podría ser durante el acto conclusivo, ¿verdad, Lick? No es antes de la sentencia, es con fundamento en el 320, esa reforma del auto de procesamiento puede ser únicamente en la fase preparatoria antes que el Ministerio Público presente la acusación, es decir, antes de que presente su acto conclusivo.
Una vez presentado el acto conclusivo, ya no se puede reformar, ya no se puede pedir la reforma. Muy bien, Lick. Y entonces, eso quiere decir que después del acto conclusivo se fija la audiencia. Esta audiencia sería la que dejaría libre al sindicato o lo ligan o lo envían a debate, ¿verdad? Esa audiencia de reforma tiene que ser antes de la audiencia ya señalada en el artículo 82 de la audiencia de etapa intermedia. Tiene que ser dentro del plazo de la primera declaración y antes de que el Ministerio Público presente el acto conclusivo. Ok, Lick, gracias. Ahí ya lo tengo claro. Muchas gracias. ¿Alguien más, compañeros? Licenciado, disculpe, usted no dijo, o no sé si dijo, ¿me puede repetir cómo es que se solicita una reforma a este auto? Bueno, en este caso, ustedes van, ya en la práctica, ¿verdad? Yo les voy a hablar ahorita en la práctica. Ya en la práctica, ustedes, como abogados, en su momento, si fueron contratados ya después de una primera declaración y les van a decir que ustedes o la persona lo que quiere es que ustedes saquen a la persona que está presa. O sea, en su momento, mire, está preso mi primo, mi hermano, mi tío, novio, hermano, lo que sea, y dice, mire, yo necesito que usted lo saque. Entonces, usted, lo primero que va a hacer, primero en la práctica, es sustituir al abogado o abogada que tenga la persona. Ya sustituyendo, el mismo día que sustituye, va a venir y pide de una vez una audiencia, en este caso sería una audiencia unilateral, donde va a solicitar que una audiencia de reforma al auto de procesamiento, es decir, usted pide su audiencia. En el juzgado le van a señalar día y hora para llevar a cabo la audiencia de reforma al auto de procesamiento. Entonces usted viene y hace su argumentación. Si considera que la persona quedó ligada por un delito al que no le corresponde, tiene que hacer la argumentación al juez viendo en este caso, ¿verdad? Los elementos de convicción que pueda tener el Ministerio Público con los que cuenta, o bien si usted también tiene elementos de convicción para el juez para poder determinar que no era el delito que lo dejaron ligado, ¿verdad? Entonces, de esta forma, si declaran con lugar la audiencia de reforma al autoprocesamiento, pues hay que ver si se cambió el delito, ver si ese otro delito tiene o goza de medida sustitutiva. Entonces, de esa forma, es lo que usted tiene que hacer conforme al artículo 109, tiene su derecho de petición. Todos tenemos derecho de petición. Ahí se recuerdan, esto es como que hablemos del artículo 28 en la Constitución, digamos, del derecho de petición. En materia procesal penal tenemos, en este caso, el derecho de petición también con fundamento en el artículo 109. No sé si estamos bien ahí. Gracias, listo, claro. Gracias. Entonces, vamos y continuamos. Si en su momento ya ustedes pidieron el auto, digamos, o la reforma al auto de procesamiento, y digamos que no les otorgaron el auto de procesamiento, no les otorgaron la reforma, entonces, y la persona sigue detenida, ¿qué van a hacer ustedes ahora? Digamos, el juez les declara sin lugar la reforma al auto de procesamiento, y por ende, la persona sigue en prisión preventiva. ¿Qué harían ustedes entonces ahora? Compañeros, ¿qué harían? Como veo que no responden, vamos a poder ver el tema de participación en clases conforme a yo voy a preguntar. ¿Sí, por favor? Podría ser desacreditar los peligros procesales, ¿no? ¿Podría ser, perdón? Desacreditar los peligros procesales, es decir, demostrar ahí en esa fase serían medios de convicción, creo yo, que la persona sí tiene, digamos, o sea, que no hay peligro de fuga y tampoco obstaculización a la verdad, para que posteriormente lo puedan dejar, para que le quiten la prisión preventiva.
Bueno, entonces acá pasamos, digamos, a otra etapa. Ya no es el tema, digamos, de la revisión de la reforma al autoprocesamiento, sino ahora pasamos a la revisión de medidas de coerción. Por favor, vamos a ir al artículo 277 del Código Procesal Penal. ¿Me hace favor de darle lectura a Fabiola Celeste, por favor? Fabiola, no sé si me escucha. Creo que no está en clases. Gustavo Gómez. Sí, Lick, aquí estoy. Ahorita se lo leo. 267 dijo, ¿verdad? 277, por favor. 277. Aquí estoy en el 263. Aquí está. Revisión a pedido del imputado, dice. El imputado y su defensor podrán provocar el examen de la prisión, de la prisión y de la internación o de cualquier otra medida de coerción personal que hubiere sido impuesta en cualquier momento del procedimiento, siempre que hubieren varios las circunstancias primitivas. En el examen se producirá en audiencia oral a la cual serán citados todos los intervinientes. El tribunal decidirá inmediatamente en presencia de los que concurran. Se podrá interrumpir la audiencia a la decisión por un lapso breve con el fin de practicar una averiguación sumaria. Excelente. Vean, pues acá es importante, les voy a dar a ustedes los elementos ya en práctica, ¿verdad? A mí lo que me interesa realmente es que ustedes estén atentos a todas las formas de cómo trabajar el proceso penal, porque muchas veces nos enfocamos, digamos, como les decía, a un esquema, y cuando nosotros no entendemos una parte del proceso, nos perdemos, ¿verdad? Y a veces no sabemos nosotros cómo poder trabajarlo. Entonces, les comento, acá en el tema de la revisión de las medidas de coerción personal, acá es importante que ustedes vean que la ley establece siempre que hubieran variado las circunstancias primitivas. Por eso les hacía ver a ustedes que en el caso, por ejemplo, que no proceda una reforma al autoprocesamiento, ustedes pueden ir preparados y esto es consejo para todos, pueden pedir, cuando vayan a solicitar la reforma al autoprocesamiento, pueden hacer dos peticiones. Una, la reforma al autoprocesamiento, y dos, la revisión de las medidas de coerción, porque ustedes van preparados y en todo caso no les acceden a la reforma al autoprocesamiento, pues ustedes pidieron también la revisión de las medidas de coerción, pero que esas circunstancias primitivas hubieran variado. Por ejemplo, si a alguien le hubieran otorgado medidas sustitutivas, pero no las cumplió, entonces lo que van a hacer es que se les revoca, les dan un plazo, revocan la medida sustitutiva y otorgan, digamos, o en este caso emiten su traslado al preventivo correspondiente. Porque, por ejemplo, hagamos de caso que ya en un expediente o un caso real emitieron, digamos, una medida sustitutiva o medidas sustitutivas a favor, digamos, de Fernando Calderón. Y Fernando, digamos, le dejaron una caución económica por el monto de 200,000 quetzales. Preguntaría a Fernando, ¿tendría el dinero para pagar la caución económica? Digamos, le dan un plazo de 24 horas. Fernando, no sé si me escucha. Buenas noches, licenciado. No. Bueno, entonces, digamos que Fernando no tiene el dinero para hacer efectivo el pago y le dan 24 horas. Lo que van a hacer ahí es que van a ordenar su traslado al preventivo, digamos, de Chimaltenango, y de esa manera él va a quedar en prisión preventiva. Entonces, le dieron las medidas, pero como no pudo pagar, lo mandan a prisión preventiva. Entonces, ahora yo les pregunto a ustedes, ¿cómo cambiamos las circunstancias primitivas? Porque en la primera declaración, cuando hicieron su primera declaración, le presentaron el arraigo, es decir, presentaron el recibo de luz, de agua, de UCI, presentaron su constancia de estudio, su familia que tiene constancia de matrimonio, sus bienes y todo.
Es decir, desvanecieron esos dos procesos, esos dos peligros procesales. Y en este caso, ¿cómo variamos las circunstancias primitivas? Pregunto a Alba Ascuac, ¿cómo variamos esas circunstancias primitivas? Él presentó toda la documentación para que le otorgaran medidas sustitutivas, pero lo que no tiene es plata para poder pagar la caución económica. Buenas noches, licenciado. Honestamente no sé. Les soy honesta. Bueno, ¿alguien más? Patricia Juárez. Sí, dígame. Buenas noches. Bueno, veamos. En este caso es importante lo siguiente. Cuando ustedes quieran, digamos, variar las circunstancias primitivas, es decir, que no pueden ir con un argumento similar al que fue en la primera declaración, si no han variado las circunstancias. Entonces, les puse ese ejemplo porque en la práctica se da. Cuando uno empieza a ver un proceso, un expediente, a veces no vale la pena pedir la reforma al autoprocesamiento, sino vale la pena pedir una revisión de la medida de coerción. Si uno considera que es viable la reforma, pues pide la reforma y pide revisión. Lo que yo les decía, en algunos casos cuando dan reforma, por ende de la mano va la revisión de la medida de coerción. Y si no les dan la reforma, pues entonces pedimos revisión. Y en la revisión tenemos que variar esas circunstancias. ¿Cómo yo acredito, digamos, que una persona no tiene los fondos suficientes? Ustedes como profesionales en derecho no van a poder, digamos, solamente su argumento. ¿Quién nos podría emitir una certificación o un dictamen, verdad, de que la persona no tiene medios económicos? Un notario. ¿Alguien más? ¿Podrían ser sus boletas de pago? ¿Nos podríamos apoyar con estados de cuenta, Lick? Boletas de pago, como dice el compañero. ¿Alguien más? Acá es importante que ustedes sepan que, recuerdan ustedes que hay ciencias auxiliares del derecho penal, y esas ciencias auxiliares tienen un papel importante dentro de la aplicación de la norma, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, les pregunto a ustedes, ¿nos servirá un informe socioeconómico de un trabajador o trabajadora social? Sí. Bueno, en este caso, ¿cómo voy a variar yo las circunstancias? Es decir, el compañero Calderón no tiene plata, pero si yo le voy a decir al juez que no tiene el dinero para hacer efectivo la caución económica, no varío las circunstancias, porque cuando hablamos de variar las circunstancias, pues ustedes saben que él ya presentó toda su documentación para poder desvanecer los peligros procesales. Lo que no tiene es dinero para pagar y poder obtener su libertad. Entonces, presentamos un informe socioeconómico y hacemos ver al juez que la capacidad económica de él no la tiene, ¿verdad? Porque si la tuviera, pues paga y va para afuera. Entonces, en este caso, al momento de presentar un documento como este, en este caso variamos las circunstancias primitivas, que el juez en su momento no tiene el conocimiento y el fiscal también actúa en su momento con base, digamos, a la petición concreta y diciendo que era viable el poder ponerle esa cantidad. Entonces, nosotros podemos hacer ver al juez que han variado las circunstancias primitivas. Si en su momento también, digamos, no se presentaron los documentos de arraigo o para demostrar el arraigo de la persona o no se presentó el documento personal de identificación, nosotros pedimos una audiencia y varían también las circunstancias, porque el juez puede decir que puede haber peligro de fuga porque él no sabe si yo me llamo Sergio Zul porque no acredité ningún documento, pero sí. Ya en una audiencia próxima yo presento mi documento o presentan mi documento de identificación y todos los documentos de arraigo, con eso nosotros variamos las circunstancias primitivas. Entonces, si se dan cuenta, son dos cosas diferentes, compañeros. Una,
reforma al autoprocesamiento después de una primera declaración. 2, la revisión de las medidas de coerción después de la primera declaración. Y tienen que ser en su momento, ¿verdad?, solicitadas de forma, la mayoría de forma oral, ¿verdad? Dentro de una audiencia unilateral o también puede ser una audiencia bilateral. No sé si quedamos claros ahí o hay alguna duda, por favor. Yo solo tengo una duda, Lick, disculpe. Las circunstancias primitivas son todos los medios de prueba que se presentaron al principio, ¿verdad? No. Las circunstancias primitivas, es decir, por ejemplo, a usted lo ligaron a proceso penal por el delito de robo agravado. Y en el robo agravado, el juez en su momento, digamos, determinó porque usted llevaba, digamos, un arma blanca, pongamos. En su momento, entonces, alguien puede decir de robo agravado. Pero si nos vamos a la ley como tal, vemos las características del robo, si la persona utilizó o no utilizó, digamos, el arma blanca para poder amedrentar. Y les comento esto porque en una oportunidad se dio. Nosotros, llevaba un proceso en el que la persona fue detenida porque la víctima argumentó que al momento del despojo de sus pertenencias, él la amenazó con un arma. Entonces, cuando nosotros hablamos de arma, ustedes saben que ¿qué es arma? Recordarán ustedes según el Código Penal que es arma. Entonces, es todo objeto que en su momento se lleve como para causar temor en una persona o intimidación. Y dentro de la investigación, pues se logra determinar a través de un video que la persona, al momento de despojar de sus pertenencias a la víctima, digamos, lo único que hizo fue darle un empujón. Pero cuando los policías, los agentes captores, le dan seguimiento, lo detienen y le encuentran un arma blanca, digamos, a la altura de la cintura, ¿verdad? En el cincho. Y llevaba un arma blanca. Entonces, para el juez, en su perspectiva, es robo agravado. Sin embargo, ya al momento de ver la verificación, el video no estaba en la primera declaración. Se consigue y se hace ver que él no utilizó el arma. Les pregunto a ustedes, ¿llevaba un arma? ¿Era robo agravado o robo? Eso lo robo, ya que no utilizó el arma. Bueno, pero sí llevaba el arma. Sí, eso sí. Pero no fue utilizada para cometer el hecho, Lick, sino que solo la portaba. Bueno, entonces vemos nosotros ahí. Sin embargo, cuando los agentes captores hacen ver que le fue incautada un arma blanca, ¿verdad?, y describen ahí el cuchillo y todo lo demás, entonces el juez liga a proceso penal por el delito de robo agravado. Si nos vamos a nuestra legislación procesal, podemos ver que el robo agravado, conforme al artículo 264, no goza de una medida sustitutiva. Entonces, ¿qué se pide ahí? Se pide reforma porque ustedes ven que no llena las características. Si bien es cierto, llevaba un arma, no hizo uso del arma. No lo hizo, entonces al momento de no hacer uso, no es agravado, es robo. Entonces, de esta manera, nosotros podemos argumentar para una reforma. Y en el caso de la revisión de medidas de coerción, las circunstancias van a cambiar. ¿Por qué? Porque el juez en su momento pues, no tenía, por ejemplo, el video donde se logra ver la forma del despojo, ¿verdad? Es decir, no se logra determinar o no tenía él el conocimiento que el arma no se había utilizado. Entonces ya las circunstancias primitivas variaron, pero uno tiene que aportar. Por eso les digo, ustedes como abogados, indistintamente en el área que estén, como fiscales, jueces en su momento o abogados defensores, tienen que también aportar al proceso. No solamente el Ministerio Público es el que se encarga de la averiguación de la verdad, sino que también uno tiene que buscar los medios y las alternativas para poder pedir lo que la ley permite pedir, ¿verdad? Entonces, esto es importante. Entonces, para el compañero que hizo la pregunta, las circunstancias primitivas va a depender no solo de lo que ya se presentó, sino algo nuevo que pueda cambiarle la panorámica al juez de las circunstancias en la forma que se cometió el hecho. Sí, pues, ya entendí, sí, es otro medio de prueba que se puede presentar en la segunda declaración, que sería en la etapa preparatoria. Sí, ahí no le llamamos medio de prueba todavía, son medios de convicción, por ejemplo. Correcto, medio de convicción, perdón. Sí, correcto, para la etapa preparatoria y poder disminuir el delito. Son varios factores. Por ejemplo,
a alguien lo pueden dejar detenido, ¿verdad? Le dan una prisión preventiva, porque como le digo, no se identificó, no tenía DPI, se le perdió. A veces les ha pasado a ustedes, a algunos de ustedes, que a veces pierde uno el DPI y de repente ahí pasó algo y los detienen, ¿verdad? Pero no tienen DPI. ¿Qué pasó? No lo he tramitado, se me extravió y aquí hay que lo tramiten. Y si, por ejemplo, los detuvieron un viernes por la tarde, por lo común van a pasar viernes, sábado, domingo, que no les van a extender el certificado. Algunos ahora es en línea, pero a veces también, ustedes saben que los sistemas a los fines de semana a veces están deshabilitados, ¿verdad? Entonces, hasta el día lunes podemos obtener. De repente lo dejaron ya o le dictaron prisión preventiva por un peligro de fuga. Entonces, el día lunes ya uno puede ir al juzgado, solicitar la revisión de la medida de coerción y ya sacar un certificado de DPI y pedir en su momento. Ya variaron las circunstancias. Cuando le dieron prisión preventiva no tenía identificación, pero ahora ya tiene. Que no tenía algún documento para acreditar arraigo, pero ahora sí ya tiene, digamos, el papá, la hermana o el hermano le presta un recibo de luz donde vive, digamos, o que está a nombre, porque les comento, en el caso del recibo de luz, de agua, teléfono, lo que sea que ustedes puedan acreditar, no necesariamente tiene que estar a nombre de la persona que está detenida, sino, por ejemplo, ustedes pueden estar rentando un inmueble, entonces pueden acreditar el arraigo en el lugar donde están rentando, ¿verdad? Entonces, son circunstancias que ustedes tienen que tener en cuenta al momento de poder actuar. ¿Alguna otra duda o pregunta, compañeros? Perdone, la pregunta. Sí, dígame. Me surge la duda, pongamos de que en ese ejemplo que usted está diciendo de que llega el momento y le están sindicando de que fue robo agravado, así como eso que llevaba arma, pues, que dice que solo portaba el arma, más no la usó. Ahí en esa audiencia podría decir el sindicado o tener una aceptación de cargos, o al menos decir, bueno, sí, yo lo hice, pero fue por tal y tal situación, más no sé, algo, pero que él acepte lo que se le está sindicando como para que pueda ayudarle o algo así. Miren, pues, el sindicado tiene el derecho de poder hablar en cualquier etapa del proceso, ¿verdad? No tiene digamos, la prohibición de no hablar. Él puede hablar en la forma que quiera. Sin embargo, ustedes se pueden dar cuenta que en el caso de los procesos penales, tenemos que ver el tipo de delito. ¿Por qué el tipo de delito? Porque dependiendo del tipo de delito, tenemos que ver la pena. Y la persona no puede declararse culpable en su momento si una pena le va a afectar, ¿verdad? Entonces, de esa manera nosotros no podemos decir que acepte los cargos, sino tenemos que analizar bien cómo es el proceso, digamos, o cuáles van a ser las resultas de un proceso. Cuando hablamos de resultas, nos vamos a basar en este caso en lo que son las penas a imponer, ¿verdad? Dependiendo cuántos años de prisión pueda tener, bajo esos lineamientos podemos nosotros guiarnos. Entonces, no es tan aconsejable que el sindicado en su momento venga y dé su declaración en una reforma, ¿verdad? Ni en una revisión de medidas. Entonces, esto es importante que se tenga en cuenta. Licenciado, perdone. Sí, dígame. Sí, mire, la verdad es que sí quisiera aprovecharme mucho de la experiencia que usted tiene en el área penal y quisiera consultarle. Por ejemplo, el artículo 252 del Código Penal, en su artículo tercero, establece si los delincuentes llevaren armas o narcóticos, aun cuando no hicieran uso de ellos, se tipifica como robo agravado según el artículo 252. ¿Cómo podemos hacer nosotros para que varíen los hechos primitivos? ¿O cómo se llaman? Las circunstancias primitivas, toda vez que el Código Penal establece que aunque no las usaran, si las portan, puede ser tipificado como robo agravado. Y por eso les digo, mire, pues, el tema acá es poder hacer ver que existe, digamos, dependiendo cómo se dieron los hechos, ¿verdad? Porque ahí se recuerdan ustedes, ¿cuándo la duda favorece al reo? Les pregunto a ustedes, ¿la duda favorece al reo? Sí, de acuerdo al propio reo. ¿Sí? ¿Fundamento legal? Híjoles, ahí sí me da.
Sería artículo 15 constitucional, licenciado. Vamos a ver de lectura. Dice, la ley no tiene efecto retroactivo salvo en materia penal cuando favorezca al reo. Pero eso es en materia, digamos, retroactiva. Ahí la compañera Ana está... la gente... el artículo también 14. El artículo 14 del Código Procesal Penal, poder decirles a ustedes también que la ley pues nos regula, ¿verdad? En ese sentido, el tema del principio de presunción de inocencia. Solo, bueno, ahí estaba Brian, tenía el micrófono. En el caso del principio de presunción de inocencia, por eso es importante, les digo, que en materia procesal penal, la forma de cómo manejamos la ley, de cómo nosotros logramos tener la experiencia y el conocimiento va a ser conforme a la práctica. Entonces, lo que establecía el compañero, el artículo 252 del Código Penal establece, ¿verdad?, que en su momento va a ser robo agravado cuando las personas llevaren armas, aunque no hagan uso de ellas, ¿sí? Entonces, en el caso de la comisión del hecho a la captura de la persona, aunque haya un seguimiento, les pregunto a ustedes, en el video, por ejemplo, yo les voy a poner el caso hipotético, ¿verdad? En este caso, el video no muestra que la persona lleve un arma. O sea, solo se ve que empuja a la persona y le despoja de sus pertenencias. Al momento de la aprehensión, se dice que tiene un arma blanca, digamos, a la altura de la cintura. Nos vamos a la ley. Ahora veamos el tema, y eso es lo que ustedes tienen que argumentar, porque el juez puede decir, mire, pero llevaba un arma, y decirle uno en su momento, mire, pues, transcurrió un tiempo, lo agarraron a 2 cuadras del lugar. En esas 2 cuadras, ¿qué pudo haber pasado? Hay muchas personas que se cambian de ropa, si tienen un sudadero, una gorra, lentes, lo que sea. Esto es muy hábil en alguna persona que delinque, ¿verdad? Tiene mucha habilidad en la forma que nosotros tenemos que tener la habilidad de la interpretación y aplicación de la ley. Entonces nos vamos al artículo 14, porque aquí es conforme ustedes argumenten, el juez va a resolver conforme a la petición que uno le haga. Entonces, digamos que si a mí me tocara que desvanecer lo que establece el artículo 252 del Código Penal con relación al artículo 320 del Código Procesal Penal y argumentando y fundamentando y sustentándome el artículo 14 en su momento constitucional y el artículo 13 constitucional, creo que fue el que le dieron lectura, no, el 14 o el 15. Con relación al principio el 14 del principio de presunción de inocencia. Bueno, entonces el 14 con el 14 también del Código Procesal Penal. En este caso nosotros vamos a leer la ley. La ley establece que el procesado debe ser tratado como inocente durante el procedimiento, hasta tanto una sentencia firme lo declare responsable y le imponga la pena o una medida de seguridad y corrección. El segundo párrafo es importante. Las disposiciones de esta ley que restringen la libertad del imputado o que limitan el ejercicio de sus facultades serán interpretadas restrictivamente en esta materia. La interpretación extensiva y la analogía quedan prohibidas mientras no favorezcan la libertad o el ejercicio de sus facultades. Las únicas medidas de coerción posibles en contra del imputado son las que este código autoriza. Tendrán carácter excepcionales y serán proporcionales a la pena o medida de seguridad y corrección que se espera del procedimiento, con estricta sujeción a las disposiciones pertinentes. La duda favorece al imputado. Ahí se recuerdan ustedes que es el principio de indubio pro reo o el favor rei. En este caso es importante. Pero ¿qué es duda? Aquí es importante que ustedes sepan. ¿Quién sabe qué es una duda? ¿Es la falta de certeza o inseguridad? Algo que no está claro. Licenciado, perdone, ¿en dónde estaba leyendo usted, perdone? Artículo 14 del Código Procesal Penal. Gracias, Lick. Bueno, en este caso nosotros tenemos que tener claro, ¿verdad? Ahí el compañero Francisco había dicho que es falta de certeza. Entonces, les comento, porque nosotros tenemos que saber, o sea, es nuestro conocimiento en el ámbito penal es amplio y por eso a mí, por lo menos en lo personal, me gusta bastante el proceso penal, porque
aquí lo hace pensar a uno más allá de otra cosa. Si nosotros hablamos, por ejemplo, en materia civil, ustedes van a ver que es bienes inmuebles, y ahí digamos, hay un orden en la forma que ustedes van a leer el código y en la forma que ustedes van a conocer el contenido. Si van a hablar de derecho, digamos, laboral, van a empezar ustedes con un orden, trabajador, patrono y relación de trabajo, ventajas económicas y todo lo demás. En cambio acá, si ustedes se dan cuenta, hacemos uso de las demás ciencias y ramas del derecho a efecto de poder tener argumentación y poder tener sustento legal. Entonces, en este caso les digo, ¿qué es la duda? ¿Verdad? Entonces, para los que quieran anotar y que no les quede duda, ¿verdad? Aquí en el curso, y que ustedes sepan, ¿qué es duda? Pues en este caso, en su momento es falta de certeza, representa la imposibilidad del Estado de destruir la presunción de inocencia que ampara al imputado. Esto ustedes lo tienen que saber, le tienen que argumentar, pues, que en su momento, que la falta de certeza que representa la imposibilidad del Estado a destruir la presunción de inocencia que ampara al imputado, es importante de poder hacerlo ver. ¿Cómo lo hacemos ver? Digamos, la víctima, en este caso yo les decía, es un caso real, la víctima va a decir en su declaración testimonial que fue despojada de sus pertenencias por el señor Juan Pérez, y por eso a veces los fiscales hacen las preguntas, y al momento del despojo él se acompañaba de más personas, no, iba solo, iba en algún vehículo, no, iba caminando, utilizó algún tipo de arma en contra suya, tampoco, ¿verdad? Sino solamente me empujó y me quitó mis pertenencias. Entonces, ahí hay una duda. La duda es cómo apareció el arma. Aunque los policías digan de que a él le despojaron del arma, digamos, arma blanca de la cintura, entonces ahí hay una duda, ¿verdad? La duda ustedes tienen que hacerla ver al momento de su argumentación conforme a los hechos que sucedieron, ¿verdad? Entonces, si ustedes se dan cuenta, es importante poder tener el conocimiento, poder argumentarle al juez la forma en que sucedieron los hechos conforme a las circunstancias de tiempo, lugar, modo y forma de la comisión. Ahí se recuerdan ustedes que los fines del proceso penal, primero es ver en su momento que si un hecho es señalado como delito o falta. Después las circunstancias en que pudo ser cometido. Esas circunstancias van a variar, por eso les digo, ningún hecho va a ser igual, aunque alguien diga, mire, es que a él lo mataron igual que mataron al otro. Nunca lo van a matar igual, aunque haya sido por arma de fuego, por arma blanca, con un disparo, 20 o 100, 200 disparos, las circunstancias inmóviles del hecho van a variar. Van a variar dependiendo el actor y la víctima. Entonces, por eso les digo, es importante que nosotros como profesionales sepamos y manejemos la ley, porque ningún hecho va a ser igual y las circunstancias pueden variar. Y a veces también varían las circunstancias por la forma en que se lleva a cabo una investigación. Si la investigación ha sido eficiente, ha sido muy objetiva, pues puede dar resultados, digamos, positivos. Porque les decía, en una oportunidad que vimos la prevención policial, muchas veces los hechos que se han dado, que han suscitado, empiezan a estar, digamos, como mal direccionados por parte de los propios agentes de la Policía Nacional Civil. Desde ahí no hay un procedimiento adecuado, no se llevó a cabo el procedimiento conforme la ley lo establece, y esto conlleva a veces a poder perder muchos elementos de convicción al inicio que a futuro pueden ser elementos de prueba o medios de prueba. Esto es importante que cada uno de ustedes pues sepa cómo argumentar, cómo establecer la posible participación de la persona, porque en juego va a estar la libertad de una persona, ¿verdad? Entonces, esto es importante que ustedes lo sepan y que ustedes lo manejen, ¿verdad? Entonces, por eso les digo, acá las preguntas que tengan, háganlas ver. Si a uno se le ocurre algo, a veces yo les digo, cuando es estudiante, a veces uno, y si pregunto, y si no está bien mi pregunta, acá todos nos podemos equivocar las veces que podamos en el curso. Sin embargo, lo que yo no quiero es que ustedes se equivoquen ya cuando estén ejerciendo en el ámbito real, ¿verdad? Porque les digo, cada persona a veces, si no tiene el conocimiento, y a veces uno puede actuar dentro de un proceso como por amistad, por compañerismo, por familiaridad, por cualquier situación, y cuando ustedes como profesionales se han preparado de forma
profesional y de forma objetiva, a veces a las personas hay que pararles también, como dicen muchos, el carro, ¿verdad? A veces hay fiscales que hacen a favor de una persona, hay jueces que también hacen a favor de un sindicato, a favor de la víctima, y agentes de policía también a veces se prestan a esas situaciones. Uno como profesional lo que tiene que hacer es actuar con objetividad. Cuando ustedes ya ejerzan, es importante, les digo, que ustedes conozcan la ley, que ustedes sepan, porque al conocer la ley, ningún funcionario público o ya sea profesional del derecho va a poder a ustedes callarlos, ¿verdad? Porque esto, uno actuando conforme a lo que la ley establece, uno va a saber qué pide. Y ahí se recuerdan ustedes que siempre uno como profesional tiene que actuar apegado a la ley, porque a veces también toca que pues pararles también el carro a los propios jueces. A mí me ha tocado a veces a los jueces en su momento decirles, miren, disculpe, pero aquí no es como usted lo está diciendo, la ley establece algo. Y por eso es importante que ustedes sepan quién es el único ente encargado, digo, que tiene la facultad o la potestad de administrar justicia y ejecutar lo juzgado, es el organismo judicial a través de sus diferentes órganos. Artículo 203 constitucional. Ministerio Público. El Ministerio Público, con fundamento en el artículo 208 del Código Procesal Penal, en el ejercicio de su función tiene que actuar apegado, digamos, a un criterio objetivo. Esto es importante que ustedes lo tengan y que lo manejen, porque a veces el Ministerio Público en su función como tal pierde el enfoque y se hacen a favor de un lado, se inclinan a una postura. Sin embargo, pues la ley establece que acá, en el artículo 108 del Código Procesal Penal, el ejercicio de la función del Ministerio Público adecuará sus actos a un criterio objetivo, velando por la correcta aplicación de la ley penal, deberá formular los requerimientos y solicitudes conforme a ese criterio, aún en favor del sindicato o del imputado en este caso. Y ahí adicionan una parte a ese artículo que establece que el ejercicio de su función y en un plazo no mayor de 15 días de rendida la denuncia, el Ministerio Público deberá informar a la víctima de lo actuado y sobre la posible decisión a asumir. La víctima que no sea informada de dicho plazo puede acudir al juez de paz para que éste requiera en la forma más expedita que en 48 horas el fiscal informe sobre el avance del proceso. Entonces, les digo, a veces el Ministerio Público no quiere actuar en favor del sindicato, ¿verdad? O del imputado. Entonces, todo eso uno como profesional, pues tiene que saber y saber pedir, ¿verdad? Ustedes pueden pedir lo que ustedes quieran al organismo, al órgano jurisdiccional competente, pero va a depender de cómo lo pidan, ¿verdad? Entonces, para el próximo día, por favor, compañeros, vamos a tener que, yo pregunto hoy si hay alguna duda con respecto a la primera declaración. ¿Se dan cuenta ustedes del artículo 82 hacia dónde fuimos? Fuimos al 320, fuimos al 277, regresamos al artículo 14, nos vamos a la objetividad, si es que cuestión del Ministerio Público, y esto es importante que ustedes pues lo manejen siempre en cualquier caso, penal, que ustedes tengan el conocimiento del poder actuar. Sé que a muchos de ustedes no les gusta penal y no les va a gustar, pero a veces cuando uno ve esta parte, yo siempre lo he dicho, que uno de los principios del derecho penal es que son de última ratio, es decir, la última razón. Cuando no hay solución en la vía civil, cuando no hay solución en la vía laboral, cuando no hay solución en la vía administrativa, en este sentido, o la vía mercantil, caemos al ámbito penal. Eso significa que ustedes cuando conocen penal, pues tienen que conocer las otras áreas del derecho para poder ejercerlo, porque si no, a ustedes les vienen a hablar de una estafa, pero si ustedes no saben cómo se pudo haber dado la estafa o en qué fase se dio, si fue por un negocio civil o un negocio mercantil, de dónde surgió, digamos, esa relación contractual para caer en su momento al incumplimiento de una norma y por ende no resolverlo en la vía correspondiente, caemos a la vía penal. Porque hay personas que le ponen denuncia penal de una vez a uno cuando hay que agotar una vía administrativa o una vía civil, cuando ustedes pueden plantear una cuestión prejudicial. Esto, les digo, en la práctica pasa, hay mucho abogado que va directamente a la vía penal y cuando uno conoce la vía penal lo que hace es venir y botarle su denuncia en el Ministerio Público, ¿verdad? Que no es procedente. Y les digo, esto en la práctica se da. Hay personas que van a la vía penal porque ven que la vía penal es más rápida. Sin embargo, si ustedes encuentran a otro abogado que conoce la vía penal,
les va a votar su vía penal bien fácil porque hay que agotar las otras vías, ¿verdad? Y les digo, puede ser una vía administrativa, puede ser una vía civil, una vía mercantil, una vía laboral, o puede ser alguna acción constitucional de amparo que esté pendiente de resolver para poder ir a la vía penal, ¿verdad? Ahora, si es un hecho que reviste directamente las características de ilicitud, pues nos vamos a una flagrancia o nos vamos a una orden de aprehensión, ¿verdad? Entonces, es importante que ustedes sepan cómo están los actos introductorios, cómo van las fases del proceso, y para el próximo día, pues sí, pedirles a ustedes que hagan favor de leer todo lo relacionado a la etapa intermedia, pero previo a llegar a la etapa intermedia, que ustedes vean toda la fase de investigación, qué es lo que hace el Ministerio Público dentro de la fase de investigación, porque ahorita terminamos con esto del artículo 82, terminamos la etapa, digamos, preparatoria, y empezamos de la etapa preparatoria hacia la etapa, al procedimiento intermedio. Eso quiere decir que ustedes tienen que leer bien cómo el Ministerio Público lleva a cabo cada uno de sus etapas o cada una de las fases en este sentido del procedimiento preparatorio. Entonces me hacen el favor que para el próximo día me van a leer del artículo 309 en adelante. Por lo menos tienen que leer al artículo del 309, les voy a dejar de una vez porque del artículo 309 al artículo 345. Por favor, necesito que lean bien esa parte porque vamos a entrar al procedimiento preparatorio, ¿verdad? Entonces, ¿qué hace el Ministerio Público después de una primera declaración? ¿Cómo tiene que llevar a cabo su investigación? ¿Cuáles son el carácter de esas de esta investigación que va a realizar? Ahí hay parte en la cual el Ministerio Público, si bien es cierto que tiene la forma de poder llevar a cabo elementos de anticipo de prueba, hay algunos elementos que son de urgencia, ¿verdad? A veces les comento, hay víctimas, por ejemplo, que puede ser algún extranjero y digamos que fue despojado de sus pertenencias el día de hoy, él tiene que viajar mañana o pasado mañana o el fin de semana. ¿Qué va a hacer el Ministerio Público en ese tiempo? Tiene que actuar de manera objetiva en su momento de la presentación de un acto conclusivo. Si va a presentar un sobreseimiento, puede presentar no va a pedir la clausura tampoco, si no le toca a uno. Por lo común, les digo, van a poder plantear una acusación. Entonces, necesito que para el próximo día lean esto y esperemos si la otra semana ya va a ser presencial, porque sí necesitamos hacer una primera declaración o sí, real, ¿verdad? Es decir, que cada uno tome un papel, porque lo que hemos visto, pues ya la primera declaración ya la tienen que saber ustedes desarrollar, argumentar. En el sentido del caso que ustedes, o del expediente que ustedes ya tienen que tener en su poder, ahí se recuerdan que ya la tarea ya la deben de llevar avanzada. Ya les voy a decir yo en la próxima clase cuándo me la tienen que enviar. Entonces, es importante que ustedes sepan cómo se desarrolla una primera declaración. Entonces, de esa manera, compañeros, si no hay ninguna duda, ninguna pregunta, vamos a dejar la clase el día de hoy en este momento para efecto de que ustedes también puedan, pues como les digo, leer, poder analizar y poder comprender lo del Código Procesal Penal. Si ustedes no leen el Código Procesal Penal y no leen doctrina, prácticamente lo que yo les estoy dando en el conocimiento será un 10% máximo del contenido total del proceso penal, ¿verdad? Entonces, sí necesito que ustedes lean, por favor. No sé si tienen alguna duda, alguna pregunta, compañeros. Todo claro, Lick, gracias. ¿Alguien más? Sí, Lick, muy bien, gracias. Todo claro. Bueno, entonces, les encargo, por favor, leer eso para el próximo día. Dejamos la clase hasta acá. Que tengan buena noche. Feliz noche, Lick, gracias. Feliz noche. Noche. Feliz noche.